que tuvimos que haber estudiado en primaria, ¿eh? En teoría. En teoría. Ahorita voy a ver si y sí. que se nos olvidaba un poquito, ¿verdad, maestro? El plan de San Luis, todos estudiamos la Revolución Mexicana y demás, pero dentro del movimiento hay procesos, hay momentos que son específicos. Uno de ellos es el arranque mismo de la Revolución Mexicana con el plan de San Luis. Este se firma con fecha del 5 de octubre del año 1910, pero es retroactivo. No se elaboró el 5 de octubre, no se promulgó el 5 de octubre. ¿Por qué? Porque recordemos que este plan es el convocante a la Revolución Mexicana. En ese momento se encontraba Madero en San Antonio, no andaba de shopping. Ah, yo que vi si fue allá al lago. En ese entonces no había Se shopping. escapó de San Luis. Recordemos que él andaba en campaña electoral y Porfirio Díaz se medio inquietó porque le podían ganar la elección y dijo, arréstenlo en Monterrey y llévenselo a San Luis preso. Estando en la cárcel, negocia la familia, recordemos que es una familia adinerada, y con los amigos en México logran que le den la ciudad de San Luis como cárcel. Es decir, lo sacan de prisión, pero no puede salir de San Luis. Él, con sus aliados, logra escapar, se disfraza. Se disfraza de ferrocarrilero, las malas lenguas dicen, no, hasta de mujer. Aquí tenemos una imagen de inteligencia artificial, no se parece tanto a Madero, pero es para ilustrar exactamente que él se disfraza de ferrocarrilero, llega a Laredo y de ahí escapa hacia San Antonio, donde se redacta este plan de San Luis. ¿De qué se trata y por qué es tan importante? Porque es la convocatoria a la Revolución Mexicana. Le puso fecha y hora, el hombre muy formal. El 20 de noviembre a las 6 de la tarde, señores, todos nos lanzamos a la Revolución Mexicana. Para muchos dices, pues qué loco, ¿cómo les avisas a los contrarios a qué horas y dónde y todo? Pero en fin, él lo hizo. Efectivamente, trajo repercusiones de que algunos de los aliados fueron aprehendidos, algunos otros fueron agredidos. Sin embargo, arrancó el movimiento revolucionario. Y preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué fecha? ¿Por qué hora? ¿Por qué el 20 de noviembre? Ahí estamos viendo imágenes donde está junto a Pascual Orozco, que es el caudillo militar, llamémoslo así, más importante en el momento de la Revolución de Madero. ¿Por qué esas fechas? Porque el gobierno de Porfirio Díaz terminaba el 30 de noviembre y él de lo que estaba impugnando era el gobierno que seguía, no el actual. El gobierno que iba a iniciar, el que era ilegítimo, ilegal, digamos, era una simulación por el proceso que había estado viviendo. De tal manera que él dice el 20 de noviembre con la condicionante, que todo eso se lee en el plan de San Luis, de no afectar a los acuerdos con las potencias extranjeras. Ahí estamos viendo el último párrafo y para poner la fecha, San Luis Potosí, 5 de octubre de 1910. Porque así hablaban, no vaciléis. Así leía, Pues así un se hablaba. momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores. Recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordar que nuestros antepasados nos legaron herencia de gloria. Todo el documento, que se divide en dos partes, digamos una exposición de motivos y luego los 11 puntos de lo que es el plan como tal, está en este estilo de redacción porque era parte de la época y parte del lenguaje que él utilizaba. ¿Qué dice? Punto 1, desconocemos el gobierno de Porfirio Díaz y nos vamos en armas. Punto 3, que este es de los más importantes, es dejemos, ya ves que dicen que no cumplió lo de tierra y libertad. No es cierto, él nunca, esto es lo que habla de la tierra, nunca prometió darle tierra a los desposeídos ni a los pobres. Él hablaba de pequeños propietarios, principalmente indios, que habían sido despojados injustamente porque sus tierras estaban en abandono y alguien dijo, pues ahí están solas, pues yo me las quedo. Eso solo que sí dijo que había que restituir a los antiguos poseedores. A los antiguos poseedores que pudieran probar que eran poseedores de esas tierras. Y que se les haya despojado de un modo tan inmoral, dice. Lo cual prácticamente habría sido muy difícil de lograr. Entonces, él nunca prometió tierra y libertad,
como luego la prensa lo acusó, como luego algunos de los detractores lo estuvieron instigando. Este es el plan de San Luis y, como les digo, para efectos jurídico-políticos es muy importante porque respeta los acuerdos de Porfirio Díaz con otras potencias. ¿Por qué? Porque entonces, si no, su movimiento se hubiera echado encima a los países poderosos que tenían alianzas económicas con el gobierno de México. Claro. Convoca para esas fechas, porque de esa manera no es un golpe de Estado al gobierno, es un rechazar el gobierno ilegal. Ahí estamos viendo a Pancho Villa y dirán, ¿por qué? Porque junto a Pascual Orozco, que vimos hace un momento, son los dos caudillos que inician la revolución con este plan de San Luis. Son los verdaderos militares, porque el plan lo hace los Flores Magón y algunos otros antireeleccionistas y la gente de escritorio. Pero no se, claro, no se lanzaban a los fracasos. Cuando dice Abraham González y otros más, bueno, pues ¿y quién va a comandar el ejército? Pues no, yo no sé disparar, no, pues yo tampoco, no, pues yo no tengo pistola. Háblale a Pancho. Háblale a Pascual y háblale a Pancho. Y esos fueron los que pusieron en práctica el plan de San Luis, que el día de ayer cumplió un aniversario que, insistimos, no se elaboró el 5 de octubre, se firma. ¿Por qué? Porque de lo contrario hubiera sido un plan elaborado desde el extranjero, hubiera perdido toda legitimidad. Y se llama Plan de San Luis porque lo desarrolló estando en San Luis cuando todo esto. Lo desarrolló supuestamente estando en San Luis porque era su lugar de presión. Él escapa posteriormente, le decimos a través del ferrocarril, que el ferrocarril llegaba hasta Nuevo Laredo. Pasó por aquí, por Nuevo León, por un ladito, llegó a Nuevo Laredo y de ahí ya emigró hasta San Antonio, Texas. Bien, ¿Y mira, lo hace antes entonces porque sabía que se iba a ir para allá? Sí, O sea, lo hizo allá. Allá está. Lo hizo estando en San Antonio, pero no lo podía firmar con fecha de Estados Unidos ni con sede de Estados Unidos. No iba a tener validez, por eso es que fue prefechado. Digamos que lo fechan previo. Que no se da casi. No. Eso no pasa. Eso no sucede ya en la actualidad. Bueno, pues sería bueno buscar el plan de San Luis y echarle una leidita, ¿verdad? 11 puntos importantes que nos explican por qué arrancó la Revolución Mexicana, cómo arrancó y esa motivación política, que dicho sea de paso, no era una revolución popular, era una revolución para restituir una democracia que con el dictador Porfirio Díaz se había perdido. Gracias, mi querido maestro Oscar Tamés. La próxima semana con otro tema importante. Gracias. 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con más.